Si consigo colocar las cosas, hablo. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga mucho. Gloria a Jesús para siempre. Te adoramos. ¿Sabes? Yo no desde que me llamó el pastor, yo la palabra creo que ya la tenía de antes, pero llevo desde que me llamó el pastor con nervios. Es normal, es la primera vez que subo con un púlpito de esta manera, ¿vale? Y llevo toda la tarde igual. En casa me he puesto a hacer flexiones, me he puesto a correr, me he puesto a jugar chocolate inglés yo solo. Cosa de los nervios, ¿vale? Pero he llegado aquí, créanselo, no lo digo por decir. He llegado aquí. Ha hablado mi paternidad, el padre de la casa. Se me han ido los nervios. Créanselo. Estoy tranquilo, pero no solo eso, también me ha hablado la pastora. Me ha dado 2 puntos que me ha dado de izquierda a derecha, en el clavo. Así que vengo tranquilo, vengo con seguridad de lo que Dios me ha dado. Me asiento, pónganse cómodos. Pues hoy en la tarde va de enfermos, de ciegos, de cojos, va de liberación. Amén. Como os digo, vengo tranquilos, vengo a lo que Dios me ha dado, actuando bajo mi autoridad aquí en la tierra, tirando del manto pastoral. Amén. Así que, sin más, tengo 20 minutos, no tengo más. Si llega, si me pongo nervioso, si me vuelven los nervios, igual se convierten en 5. Amén. Así que, sin más, la palabra se encuentra en Juan, capítulo 5, del versículo 1 al 9. Y también leeremos el 13 y el 14, ¿vale? Siempre he querido preguntar esto, ¿cuántos han traído Biblias? Estoy pendiente de los pastores, ¿sabes? Ahí, vale. San Juan 5, del 1 al 9. Dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Leemos el 13 y el 14 y dice: y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Amén? Bien, pues como saben, la palabra nos habla de una clase de enfermos. Nos habla de los ciegos, nos habla de los cojos y nos habla de los paralíticos, unos enfermos específicos. Pero como ustedes saben, hay muchas enfermedades, muchos tipos de enfermedad. Solo están estos. Existe, por ejemplo, la enfermedad crónica. La enfermedad crónica es aquella que es irreversible o que es para toda la vida. Está también, por ejemplo, la enfermedad congénita. La enfermedad congénita es una enfermedad con la que se nace, que es de nacimiento, ¿vale? Pero también hay otros tipos de enfermedad que nosotros mismos, en la mayoría de los casos, nos los creamos. ¿Por qué? Porque mal alimentamos el sistema, mal alimentamos el cuerpo y eso crea un desnivel en nosotros. ¿Amén? Puede ser el ejemplo de la diabetes. La diabetes es un nivel descontrolado de glucosa en el cuerpo. Cuando un nivel está por encima o por debajo de lo normal de glucosa en nuestro cuerpo, se produce la diabetes, hay un desnivel. Puede ser el caso de la anemia. La anemia es una falta de hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina?
lo que produce el oxígeno necesario en la sangre. ¿Amén? Cuando ese nivel está por debajo, se crea la anemia. Pero, al igual que el cuerpo físico, cuando lo malnutrimos por causa de no darle las vitaminas y los nutrientes suficientes, pregunto, ¿en el alma se puede sufrir enfermedad? Creo que me respondo. Sí, se puede sufrir enfermedad. Al igual que digo que el cuerpo físico se puede sufrir enfermedad por causa de un desnivel, de una mala alimentación y no darle las vitaminas y componentes necesarios, el alma también. Bíblicamente hablando. Salmo 41:4, escribe David y dice: y yo dije a Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. David nos deja un ejemplo claro de que se puede sufrir enfermedad en nuestra alma, en nuestro espíritu, de que lo podemos mal alimentar. Amén. De que no solo existe la enfermedad física. El mismo Jesús, tenemos el mejor ejemplo de Jesús siempre. El mismo Jesús está sentado en la mesa con pecadores y lo ven los fariseos. Y los fariseos se acercan y empiezan a decir: ¿y este qué hace? ¿No se da cuenta que ese es mujer de malvivir? ¿No se da cuenta que ese es adúltero? ¿No se da cuenta que ese otro qué hace? Está loco. Lo empiezan a criticar, lo empiezan a murmurar. ¿Sabes qué hace Jesús? Se levanta y dice: los sanos no tienen necesidad de hospital, sino los enfermos. He venido por pecadores, no por justos. El mismo Jesús, parafraseando, hace un ejemplo de la enfermedad espiritual y de la enfermedad física. Compara a los enfermos físicos con los enfermos espirituales. Habla de los pecadores. Amén. Ahora bien, puede preguntar: ¿cómo se malnutre el cuerpo para llegar a sufrir esa enfermedad? Gálatas 5:16 al 21 nos da el ejemplo. Nos dice cómo, nos da una lista, ¿vale? El título que lo encabeza dice: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo en Gálatas nos está dando instrucciones de cómo se puede malnutrir nuestro espíritu para sufrir una enfermedad. Amén. Es decir, cuando nosotros alimentamos nuestro espíritu y nuestra alma con las obras de la carne, es un derecho legal para convertirnos en un enfermo espiritual. El abrir la puerta de esta manera es un derecho legal para convertirnos en un enfermo espiritual. Y al igual que te doy el derecho legal para convertirte en un enfermo espiritual, te doy el derecho legal que Dios me dijo en Génesis 1:28. Dios crea al hombre y la mujer. Dice: los crea a su imagen y semejanza. Y dice, y una vez que los creó, dice, los bendijo y les dijo: multiplicaos, fructificad y llenad la tierra. Repite conmigo: multiplicaos, fructificad y llenad la tierra. ¿Para qué los bendice Dios? Para multiplicarse, para fructificar, para llenar la tierra. Dios no los bendice para ser sanos. Dios los bendice para multiplicarse, para fructificar y para llenar la tierra. No los bendice para ser sanos. Te digo por qué. Porque en el diseño original de Dios, la sanidad es un derecho y no una bendición. En el diseño original de Dios, la sanidad es un derecho y no una bendición. La palabra me dice que yo fui creado conforme a su imagen y semejanza. Y yo sirvo a un Dios sano, sirvo a un Dios vivo. La sanidad es un derecho. Amén. Es el hombre por sí mismo quien se malnutre con desobediencia. Desobedeciendo a Dios, abre la puerta, como digo, y abre el derecho legal para convertirse en un enfermo espiritual. Amén. Como he leído antes, la cosa va de cojo, paralíticos, ciegos y enfermos. Amén. Así que voy a desgranar poco a poco y vamos a empezar por el cojo.
El cojo me habla de alguien reincidente, alguien que su avance es interrumpido temporalmente, alguien que tiene un doble ánimo, una doble moral, alguien que parece ser que el diablo sabe dónde está el interruptor del on y del off. Puede ser bien por que no estén una o varias áreas rendidas a Dios debidamente, porque el individuo no quiera o no se le haya instruido correctamente. Amén. Parece que Alejandro Sanz cuando escribió la canción de Cuando nadie me ve, pensó lo que Apocalipsis 3:16 habla de los cojos. Dice Apocalipsis 3:16, al tibio lo vomitaré de mi boca. Y muchos hemos escuchado que es un tibio. Un tibio es para nosotros alguien que no es ni frío ni caliente. Pero yo busqué el significado del tibio y tiene mucha más profundidad de lo que nosotros pensamos. La palabra tibio quiere decir alguien que tiene una expresión o reacción desapasionada. Te digo, según esto, alguien que vive desapasionadamente, alguien que no le motiva las cosas de Dios, alguien que vive paciente delante de la presencia de Dios, se puede considerar un tibio. Así que ten cuidado. Ten cuidado porque te puedes considerar un tibio. Un tibio no es solo el que no es ni frío ni caliente. Un tibio es alguien que vive desapasionado. Amén. Quiero decirte con esto, que tengas cuidado porque en el reino no hay grises, no hay medias tintas, no, eso blanco es negro, no existe el estancamiento, no existe un día sí, un día no existe. En el reino existe el avance, en el reino no existe un estancamiento. Si existiera un estancamiento quiere decir que yo puedo estar en un nivel toda mi vida. Y en el reino dice la palabra de Dios que si nosotros dejamos de alabar, las piedras lo alabarían. Es decir, el reino está en un constante avance, con o sin ti. El paralítico. Paralítico viene de parálisis. Y la palabra parálisis quiere decir privación o disminución del movimiento. Amén. De la movilidad. De la manera que Cristo se dirige a este hombre en el pórtico, en el estanque, diciéndole toma tu lecho y anda, por la manera que se dirige, yo creo que este hombre estaría como mínimo al 50% de su capacidad. Es decir, al decirle toma tu lecho y anda, yo me imagino que de cintura para abajo era un ser inerte, muerto, inservible. Amén. Y vengo a decirte, esta enfermedad la crea el sistema religioso. A la religión le encanta crear paralíticos. La religión crea privación, crea disminución del movimiento. A la religión le encanta crear paralíticos para así dejarlos al 50% de su movilidad. Y así para que usted crea que todavía tiene vida, pero para que nunca avance y siempre mantenerlo en el estanque, para no sacarlo de allí. Puede mantenerse en el estanque durante años, pero nunca avanzar. Eso es lo que le encanta a la religión. Pero vengo a decirte la diferencia entre la religión y el reino, que es mucha. La religión crea leones enjaulados. ¿Por qué leones enjaulados? Aun estando postrados son capaces de devorar por el sistema de religión, de movilidad reducida que le ha sido inculcado. Son capaces de matar. No hay nada más peligroso que un religioso. La diferencia entre el reino y la religión es que la religión crea paralíticos, pero el reino crea atletas, crea corredores del fútbol. La religión crea postrados, pero el reino crea hombres y mujeres que vuelan como águilas. La religión crea momias, pero el hombre del reino resucita muertos. Siento electricidad en el cuerpo.
diseños mediocres, pero el reino trabaja con diseños únicos para hacer cosas excelentes. Yo sé que no es una predicación de mucho boom y de mucho aleluya, no, pero estoy partiendo. ¿Qué es lo que trato? Amén. Los ciegos simbolizan la tiniebla total, alguien que vive en pecado, alguien que no es capaz de diferenciar entre el bien y el mal, alguien que sus prácticas las ha normalizado. Amén. No sabe diferenciar el límite entre el bien y el mal. Pero vengo a decirte, una mala estructura mental también puede producir ceguera. ¿Cómo produce ceguera una mala estructura mental? El Señor me lo ponía claro con un ejemplo muy simple. Me decía, ¿tú sabes esas mulas, esos bueyes que van con unos anteojos a izquierda y a derecha? Decía, sí. Dice, pues esa es la ceguera parcial que crea la religiosidad, que crea el sistema. Amén. Esos mulos, esos bueyes, están preparados para hacer un único movimiento, para trabajar en los surcos, pero no son capaces de mirar ni a izquierda ni a derecha. Tienen un único movimiento, un único fin, y su visión es de trabajar en los surcos. Y quiero decirte que así hay mucha gente dentro de las iglesias, así hay mucha gente que llevan 20, 30, 40, 50 años de evangelio, gente que está pastoreando, gente que está predicando, gente que está dentro, metidos del sistema, y su único movimiento es hacer surcos. No les hables de sanidad, no les hables de liberación, no les hables de prosperidad, porque ellos están preparados para hacer surcos, y lo único que van a hacer es hacer surcos, y no van a mirar ni a izquierda ni a derecha, porque su visión no da para más. La palabra dice que había una multitud de enfermos esperando el movimiento del agua en un estanque. ¿Cuántas veces hemos leído el pasaje? Sí. ¿Y cuántas veces hemos oído que un ángel descendía de tiempo en tiempo, que removía las aguas? ¿Cuántas? Pero esto como un anuncio. ¡Error! Lo siento mucho. La Biblia no dice que el ángel removía las aguas. La Biblia dice que el ángel descendía y agitaba las aguas. Hay una diferencia abismal. Yo le decía al Señor, ¿por qué? El Señor me lo mostraba en un capítulo de Hechos. Dice que los apóstoles van a cierta región y empiezan a predicar a Cristo ya esté crucificado. Y dice que el propio pueblo contrata a una turba de agitadores. Es lo que hacía este ángel, agitar. Contrata una turba de agitadores para que no prediquen el Evangelio, para que dejen de predicar esa blasfemia, según ellos, a Cristo ya esté crucificado. ¿Y sabes cómo los nombra? Dice que contratan a una turba de agitadores. Pero a los apóstoles, ¿sabes cómo los llaman en el mismo capítulo? Trastornadores. Cuando algo se agita, es temporal. Cuando algo se agita, es temporal. Pero cuando algo es trastocado, es eterno. Es decir, el mar puede estar por un tiempo agitado, pero enseguida vuelve a la calma. Vuelve a su estado normal. Y es lo que hacía este ángel. Pero cuando algo es trastornado, sufre un cambio radical y no es temporal, es eterno, es para siempre. Amén. Los hombres esperaban el movimiento y el movimiento es temporal, pero la transición es para siempre. Yo sé que muchos no me van a entender. El movimiento es temporal, pero la transición es para siempre. Johnny, ¿qué quiere decir la palabra transición? La palabra transición quiere decir un cambio de algo viejo o antiguo a algo nuevo. Los hombres esperaban en el movimiento. Te vengo a decir, no van a encontrar resultados en el movimiento. Así dice la Biblia, que aquel hombre llevaba 38 años allí esperando. 38 años. Se dice pronto, ¿eh? Al hombre casi le pasaba como al chiste.
Nace el niño, se queda mirando al médico con cara de asombrado y le dice al padre: si vos eres un murciélago. Pues a este hombre le pasaba casi lo mismo, 38 años allí. Los enfermos de allí hablaban el uno con el otro y decían: yo porque respiras y no digo que es un jarrón. 38 años tirado en un estanque, esperando el movimiento, y nada pasaba. Hasta que un día llega Jesús. Baja Jesús cantando: exaltamos a Jesucristo. Y lo veo que se acerca al estanque. Se mete en el estanque y ve a aquel hombre que dice la Biblia que él sabía que llevaba mucho tiempo allí. Se acerca al hombre. Fíjate tú qué disparate le dice Jesús, entre comillas: ¿quieres ser sano? Un hombre que lleva 38 años esperando la sanidad, y llega Jesús sabiendo que lleva mucho tiempo allí y le dice: ¿quieres ser sano? Soy el enfermo, me tiro de los pelos, chillo. ¿Qué dices? Yo le pregunto al Señor, digo: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué le preguntas quiero ser sano llevando 38 años en el estanque esperando el movimiento? El Señor me dice: estoy enseñándole un principio de liberación, estoy enseñándole un principio de transición. Si yo sano lo físico, pero lo interno no lo toco, este hombre en los 2 días vuelve a estar en el estanque para una eternidad. Pero si yo sano lo físico y toco lo espiritual, si lo transiciono de ser un paralítico a ser un transicionador, este hombre no vuelve al estanque, este hombre no espera el movimiento, este hombre lo sano, lo transiciono y lo posiciono para transicionar a otros. La transición es para siempre. Donde hay transición, hay movimiento, hay renovación, hay sanidad, hay liberación. Por eso dice la Biblia: al que el Hijo libertare, al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Porque la mayor transición que ha experimentado la humanidad viene a través de una cruz, viene a través de una vida y una muerte, viene a través de dejar un sepulcro vacío. Amén, dice la Biblia. Y allí quedaron clavadas el acta de decretos. Amén. Esa es la mayor transición que la humanidad ha experimentado. Sí, Señor. Por eso en el 13 y el 14 el Señor le dice: mira, has sido sanado, no vuelvas a pecar para que no te ocurra algo peor. El Señor le estaba ministrando y le estaba enseñando que una vez que somos sanados, una vez que somos transicionados, somos posicionados para transicionar a otros, y de esta manera no volver al estanque. Aleluya. Un principio para la sanidad es la liberación. Amén. O sea, nosotros no podemos conquistar tierra libre teniendo una mente cautiva. Por eso, lo difícil para el pueblo de Egipto no fue el moverse, no fue el andar 40 años por un desierto, que también es duro. Lo duro para el pueblo de Israel, andando por el desierto y saliendo de Egipto, no fue el movimiento, no fue el andar. Veían los milagros, veía cómo caía el sustento del cielo, veía cómo se movía la nube, pero eso no fue lo duro. Lo duro fue transicionar una mente de esclavo a una mente de reino. Eso fue lo duro y eso fue lo costoso para el pueblo de Israel. Pero eso dice la Biblia, que hay una generación entera que no consiguió entrar a Canaán. Porque no transicionó su mente. ¿Verdad? Porque iban de camino y le decían: Moisés, nos llevas a la muerte. Moisés, prefiero hacer ladrillos, prefiero seguir con el adobe. No transicionaron su mente y estaban viendo caer el maná del cielo. Vengo a decirte, nueva vida, que hay una transición que viene. Amén. Yo, como he dicho, tengo esta palabra desde hace días. Hay una transición que viene. Y más vale que estés preparado. Más vale que hayas transicionado.
¿Cómo transicionas? Renovando tu entendimiento, como predicó el pastor. Echando atrás, desechando toda vieja estructura. Y siendo edificado por los principios de la palabra. Siendo edificado por los principios que me traen. Amén. No me valen las estructuras culturales. No me valen las estructuras familiares. No me valen las estructuras de la educación. No me valen las estructuras de la religión. No me valen. Hay una transición que viene a nueva vida. Amén. Y lo digo en lo profético. Hay una transición que viene a nueva vida. No vale que estés preparado. La transición es grande. Y cuando entremos en la transición, entraremos en la multiplicación. Pero transiciona tu mente. Deja que el Señor te edifique. Amén. Por eso Josué se rasga las vestiduras. Dios nos manda a conquistar una tierra que ya les había dado y no son capaces, no habían transicionado su mente, tenían una mentalidad de langosta. Dice que se ven frente al enemigo como una langosta, que no van a comer con langostas. Dios les da la salida, Dios les da la visión y no son capaces de conquistar una tierra que Dios ya le ha dado. Amén. ¿Por qué? Porque no habían transicionado su mente, no habían renovado su entendimiento, no habían entendido que habían dejado de ser esclavos a ser hombres de reino, a tener una dirección. Te vengo a decir, nueva vida, por muy fuerte que la visión se geste en esta casa, la visión se gesta en el espíritu, pero es nuestra mentalidad la que delimita hasta dónde se transforma, hasta dónde se llega. Amén. Yo el otro día lo decía en una célula. Decía, estoy tan arraigado a esta visión que para sacarme de ella tendrían que quitarme la vida. Y sé que aún así, tanto mis hijos físicos, que no los tengo, como mis hijos espirituales la llevarían a cabo. Eso sí, mi mentalidad delimita hasta dónde la llevo a cabo. Voy a pedirte que te pongas de pie, no tengo mucho más. Gloria, poderoso. Rey. Jesús. Ahora sí, levanta un clamor.
predicar y llevar el evangelio en los gentiles. Lo deja ciego. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que hasta que no derribes tu antigua estructura, hasta que el Señor no te deje ciego por completo, hasta que no entres en la visión, hasta que no caigas del caballo como Pablo, no vas a empezar a ver la transición, no vas a empezar a ver lo que Dios quiere para ti. Entra en la transición, entra en la transición, entra en la transición. Dice que cuando llega el enviado, ora por él, y empiezan a caer escamas de los ojos. ¿Sabe qué son las escamas? Los fragmentos de la antigua mentalidad. Sale Pablo de su ceguera y empieza a predicar a Cristo y a este crucificado. Empieza a predicar a Cristo y a este crucificado. Empieza a traer cimientos a la iglesia. Entra en la transición. Entra en la transición. Entra en la transición. Cae del caballo. Deja que el Señor te tire del caballo. Deja que el Señor te deje ciego para entrar en su visión. Si sufres de ceguera parcial, puede llevarte a quitarte la identidad y ser arrastrado por cualquier movimiento. Pero ¿sabes qué pasa con Pablo? Que Pablo, después de predicar a Cristo y a este crucificado, el mismo Pablo tiene que escribir: conozca un hombre. Fíjate cómo sería la transición de Pablo, que dice: conozco un hombre, hablando en tercera persona, conozco un hombre que no sé si en el cuerpo o en el espíritu subió al tercer cielo. Cuando entres en la transición, prepárate para vivir cosas sobrenaturales. Prepárate para vivir lo sobrenatural. Prepárate para caminar. Y que el reino te siga, no él, el reino te siga. Vamos, levante un clamor unos minutos. Aguanta unos minutos, vamos. Puedes edificar cualquier cosa. Por eso el Señor te compara con un niño y dice: que no sea como él, que no sea como un niño, no entrará en el reino de los cielos. El que no se deje edificar no va a entrar en la transición. El que no se deje trabajar no va a ser transicionado, no va a ser posicionado, no vas a transicionar a otros, no vas a vivir en lo sobrenatural.
Prepara tu mentalidad para que esa profeta alcance una generación desde una posición influyente. Para vivir al 50% no vivas. Para vivir al 50% preferible no. Hablando espiritualmente. Entra en la transición. Solo hay una cojera válida que la Biblia no avala. Y es la de Jacob. Es tanto el clamor que Jacob desata. Es tanta la desesperación por entrar a un nuevo nivel. Es tanta la desesperación para ser transicionado, para ser bendecido. Jacob pelea con el ángel de Jehová y dice que trastoca su cadera. ¿Sabes? El trastocar su cadera quiere decir que lo dejó cojo. Cojo. Es la única cojera que la Biblia no avala. ¿De qué suena? Porque cada uno de esos pasos de esa cojera escribía. Jehová tocó mi cadera, porque es el mismo. Jehová tocó mi cadera y entré en la transición. Jehová tocó mi cadera y fui bendecido. ¿Sabes qué quiere decir bendición? ¿Sabes qué quiere decir la palabra bendición? Ser empoderado sobrenaturalmente para prosperar. Si anhelas dejar esa cojera, si anhelas dejar la parálisis y vivir a un 50%, si anhelas tener una visión clara y dejar de tener esa ceguera parcial, levanta tus manos. Yo te invito, bajo la autoridad pastoral, yo te invito a que pases al frente. Vas a dejar de ser un enfermo espiritual para ser transicionado a un nuevo nivel, renovando tu entendimiento, comprobando la voluntad buena y perfecta de Jehová Dios. Te invito a que dejes la cojera. Pasa al frente si quieres ser transicionado. El llamado no se va a extender mucho tiempo, pero si quieres ser transicionado, si quieres entrar en esa transición, si anhelas la bendición de Dios, de dejar la cojera, de dejar la parálisis, pasa al frente.